Acto 1. El trono de hielo. Ubicación. Polo Norte. Nos encontramos en uno de los más importantes polos del planeta, donde era de noche. Era un lugar desolado, muchos no venían a ese punto del planeta gracias a la baja temperatura que había. Pero nos localizaremos en un lugar donde estaban 3 personas. Una de esas era una joven de 18 a 20 años, cabello negro, ojos morados y tenía un traje un tanto revelador que dejaría al hombre más pervertido sangrando por la nariz a no más poder. La otra era una joven de apariencia de 17 a 19 años, cabello negro, con ojos dorados, como la anterior. También tenía un gran cuerpo pero tenía una vestimenta no tan reveladora como la otra y en su cintura llevaba unas especies de cuchillas de color negro. Y la otra era una joven de apariencia de 19 a 20 años, cabello negro recogido en cola de caballo, ojos azules. Como las anteriores tenía un buen cuerpo, aunque no competía con la primera joven, pero aún así no le parecía importar y llevaba un atuendo estilo oriental, mientras que en su cintura llevaba una especie de espada japonesa la cual parecía ser una katana. Estas 3 jóvenes caminaban, aunque parecía ser que solo la del traje oriental caminaba con normalidad mientras que las otras temblaban por el inmenso frío que había. Oh, oye, Ietana, ¿no sabes cuánto falta? Decía la ojía azul temblando del frío mientras miraba a la del estilo oriental ahora identificada como Tana. Tana. Ya falta poco. Decía tranquila la joven mientras hacía aparecer una especie de círculo mágico color rojo oscuro, donde salió una especie de mapa antiguo, además que antes de partir les dije que se colocaran un atuendo para el frío pero no. ¡Ey! No es nuestra culpa que pensábamos que nuestra misión sería en otro lado y no en un desolado lugar, decía la joven mientras alzaba sus manos mientras veía a su alrededor. Hana. Disculpa. Yo les dije que esta misión era en un lugar totalmente frío, además que solo éramos nosotras 2, pero no le tenías que decir a Reinaré que nos acompañara, decía la joven mientras señalaba a la ojimorada ahora identificada como Reinaré, quien solo volteaba su mirada hacia otro lado. Reinaré. Era mejor ir con ustedes, que acompañar a Mitle y a Calawan a esa aburrida ciudad, decía la pez negra, quien tendría sus brazos cruzados mientras seguía caminando junto con las otras. Al decir eso la joven de ojos dorados suspiraría ya que sabía que tanto Mitle como Calawan fueron mandadas a la ciudad de Kuo para matar a unos portadores de Sacred Gears por órdenes de Cocabiel, aunque ella pensaba que su amiga había hecho lo correcto en acompañarlas ya que pensaba que algo malo le iba a pasar si iba a esa ciudad ya que sabía que era territorio de demonios. Reinaré, y la amaba la joven de ojos dorados a su amiga. Reinaré. ¿Qué pasa, Tana? Preguntaba la joven a la ahora llamada como Hana. Tana. ¿Hace cuánto que no ves a esas 2? Desde que se fueron a esa misión no se ha sabido nada de ellas, decía la joven con un mal presentimiento. Reinaré. Hace como 3 semanas, decía la joven mirando el desolado lugar. Pero antes de Tana dijera algo, Hana se detendría de golpe haciendo que las 2 se cayeran de espaldas, haciendo que dieran un salto ya que el suelo era demasiado frío. Tana. Oye, Hana, ¿por qué te detienes así? ¿Acaso no sabes avisar? Él le decía a la joven molesta tratando de darse calor junto con Reinaré, quien hacía lo mismo, pero la joven no respondería. Pero antes que la joven volviera a decir algo, Reinaré le tocaría el hombro, y señaló a algo que dejaría a la sin habla. Tana. ¿Eso es acaso un dragón? Y decía la joven viendo unos viejos huesos de uno de los majestuosas pero ya casi inexistentes criaturas. Reinaré. Pero parece ser solo su esqueleto, decía la joven mirando detenidamente los huesos de esa legendaria criatura. Mientras que Tana solo vería que en un lado de los viejos huesos había un viejo esqueleto de un humano, cosa que le pareció raro ya que este portaba una vieja armadura oxidada con un viejo libro semiconservado el cual lo tomaría cuidadosamente. Hana. ¿Y esto qué contiene? Decía la joven, quien comenzaría a abrir el viejo libro para leer una de sus tantas páginas, mientras que las otras 2 solo veían el cuerpo de la criatura muerta. Bitácora de
Ya han pasado más de 2 días desde que luchamos contra esas cosas, y desde la desaparición del príncipe Ar. Muchos de los hombres que aún siguen con vida han pensado en tomar la decisión de irse. Uno por uno los hombres que estamos en este continente helado comenzaron a abandonar el campamento. Yo y varios hombres nos quedamos a la espera del príncipe ya que era nuestro deber esperarlo para partir a nuestro hogar. Solo espero no morir tan pronto. Tengo un hijo y una esposa, esperándome, aunque comienzo a pensar que algo malo está por ocurrirme y no podré ver a mi pequeño crecer. Yo solo soy un soldado raso y no creo mucho en la religión o lo que sea que veneran los paladines como el príncipe, pero solo espero que la luz me dé las fuerzas suficientes para volver a ver a mi pequeño y mi amada. Pero de ahí no pudo seguir leyendo ya que algunas partes estaban empapadas de sangre, pero algo la tenía en duda. ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar? Ella cerraría el libro y lo guardaría en su cintura ya que aún tenía más páginas y quería leerlas después. Hannah. Hey Tana, ven a ver esto. Gritaba la joven llamando a la joven. Tana. ¿Qué pasa? Decía la joven, quien no terminaría de hablar al ver una especie de campamento totalmente destruido. ¿Qué demonios pasó aquí? Reinaré. No lo sé, decía la joven ojimorada mientras levantaba una especie de escudo algo oxidado con una L de color dorado en él. Hannah. Miren eso, decía la joven señalando algo, un montón de cuerpos de anos ya hechos esqueletos. Reinaré. Chicas, esto ya me está comenzando a dar miedo, decía la joven mirando miles de cuerpos en el suelo. Mientras comenzaban a avanzar podían ver más cuerpos en ese helado lugar. Las caras de aquellos cuerpos ya putrefactos solo mostraban terror. Ellos, cada paso que daban las jóvenes, también podían jurar oír los gritos de agonía de los difuntos. Hannah. Tana, esto me da cada vez más mala espina, tenemos que regresar, decía la joven mirando un cuerpo del cual le faltaba su cabeza. Tana. No, nuestra misión aún no ha acabado, decía la joven hasta que vería por el rabillo del ojo como uno de los cuerpos se comenzaba a mover. ¿Vieron eso? Reinaré. Ese cuerpo se acaba de mover, decía asustada mirando cómo el cuerpo se movía lentamente hasta que... Tana. ¡Cuidado!, decía mientras empujaba a la joven ojimorada al ver como una especie de criatura muy parecida a un escarabajo gigante con una armadura egipcia, casi la envolvía con una especie de telaraña. Hannah. ¿Qué demonio es eso?, decía la joven para luego sacaba su katana mientras observaba a la criatura. Yo soy Enkilan de Nerub, un señor de la cripta y guardián del trono de hielo, decía la criatura mientras comenzaba a rodear a las jóvenes, quienes estaban listas para atacar, pero ustedes, simples seres vivos, no son bienvenidos a este lugar, y les ordenó que se marchen y no vuelvan nunca más. Tana. Obliganos, sucia araña, decía la joven mientras tenía sus cuchillos fuera de sus fundas, y reinaré hacia una lanza de luz. Enkilan. Se los he advertido, ahora, conocerán mi poder. Decía la criatura comenzando a atacar a las jóvenes con una embestida que pudieron esquivar. Reinaré. Tamo esto. Decía la joven lanzando su lanza de luz hacia la criatura que ni se inmutó por el ataque. ¿Pero qué? Enkilan. Ja 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 ja. Nadie puede superar mi poder, mucho menos unos estúpidos ángeles caídos, decía la criatura comprendiendo a las jóvenes por saber que eran ángeles caídos. Tana. ¿Cómo sabes que somos ángeles caídos?, decía la joven para luego esquivar a una telaraña que se dirigía hacia ella. Enkilan. No tengo que responderle a criaturas inferiores a mí, decía el nerubiano mientras daba un rugido, ahora mueran. Hannah. Hay que retroceder ahora, decía la joven, para luego conservar que el nerubiano se había distraído para después lanzarle una cuchilla a uno de los ojos de la criatura. Enkilan. ¡Ah! Mi ojo, maldita caída, me la pagarás, decía mientras liberaba unos insectos pequeños que comenzaron a ir tras las jóvenes. Ir por ellas, mis siervos, y matarlas. No podemos dejar que lleguen al trono de hielo. Tana. Oh, genial, lo que nos faltaba.
decía la joven para después esquivar un ataque de otro ser arácnido el cual parecía ser una araña gigante para después aparecer más iguales a él. Neluviano. Por Nelu. Decía una de las criaturas quienes lanzaban telarañas para atrapar a las jóvenes. Hannah. Por aquí. Decía la joven mientras mataba a un nerubiano contándole su cabeza y después correr hacia lo que parecía ser una fortaleza hecha de hielo donde en la punta de esa fortaleza se podía ver una luz azul verdoso que salía de la punta de un montículo de hielo. Mientras avanzaban podían ver más cuerpos en la nieve, mientras comenzaban a salir más nerubianos para matarlas. Reinaré. Creo que estoy arrepentido en venir con ustedes. Decía la joven corriendo mientras miraba a la gran multitud de criaturas estando cada vez más cerca. Tana. Yo también. Decía la joven para luego ver que ya casi llegaban a la fortaleza. Hannah. Vamos, solo falta poco. Decía la joven para luego ver que cada vez estaban más cerca de llegar. Neluviano. Por el rey examine. Decía la criatura lanzándose sobre Reinaré, pero fallaría al ver que ésta lo había esquivado. Hannah. Vamos, ya falta poco. Decía al ver la gran puerta de hierro solo a unos cuantos metros. Una vez que llegaron y para su suerte la puerta estaba abierta, cosa que les facilitó, pero cuando vieron hacia atrás pudieron ver a un gran número de nerubianos cada vez más y más cerca. Desesperadas buscaban algo para cerrar la puerta, un mecanismo o algo. Reinaré. Te tengo, decía la joven al ver una palanca que al bajarla pudo ver que la puerta comenzaba a cerrarse pero lentamente por un demonio lo que faltaba. Pero antes que pudieran hacer algo, verían que Hannah con su katana cortaría unas cadenas las cuales estaban para abrir la gran puerta, pero al ser cortadas la puerta caería encima de un nerubiano aplastándolo en el proceso. Reinaré. Eso, estuvo cerca, decía la joven mientras miraba a su alrededor. ¿Qué diablos es este sitio? Tana. No lo sé, ¿y tú, Hannah? Decía la joven guardando sus cuchillos en sus fundas mientras comenzaba a caminar. Hannah. También quisiera saber, nunca antes nos habían dicho o hablado sobre este lugar. Decía la joven guardando su espada para luego sacar el mapa y mirar lo que raro, nunca escuché de corona de hielo, Tana. ¿Pasa algo? Decía la joven mirando de reojo a la de estilo oriental, mientras Reinaré también lo hacía. Hannah. ¿Eh? Así lo que pasa es que este lugar, no debería ni existir, decía mostrando el mapa a las jóvenes. Reinaré. ¿Zuldrak? ¿Qué demonios es ese lugar? Preguntaba la joven viendo los lugares del mapa los cuales eran desconocidos. Tana. Reinaré tiene razón, nunca hemos oído de esos lugares, decía la joven caminando mientras miraba un esqueleto gigante con armadura. Hannah. Esto es muy raro, decía la joven para después guardar el mapa y seguir con sus compañeras. Pero lo que no esperaban era escuchar la risa de un niño haciendo que ellas miraran a un lugar viendo como la sombra de lo que parecía ser la causa de esa risa entraba a una recámara de la fortaleza. Reinaré. ¿Lo seguimos? Preguntaba la joven con desconfianza al ver cómo asentían sus compañeras. Una vez hecho eso comenzaría a caminar hacia la recámara donde se había ido esa sombra para después ver que ese lugar habían demasiadas cosas desconocidas para ellas. Para después ver como una especie de libro se abría misteriosamente haciendo que las jóvenes tuvieran curiosidad para verlo. Continuará.